La casa siempre había sido silenciosa, pero esa noche el silencio se sentía más intenso, como si observara a Emma Parker moverse de una habitación a otra, notando cada pequeño sonido que hacía. Las paredes guardaban recuerdos de risas, cenas compartidas y charlas hasta altas horas de la noche. Sin embargo, ahora resonaban con la distancia. Afuera, nubes oscuras se acumulaban rápidamente. El cielo se tornaba gris mientras el viento azotaba con fuerza los árboles. Emma estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados, viendo cómo la calle se oscurecía, mientras comenzaba a llover. Su esposo Daniel llegaba tarde otra vez, y no necesitaba mirar el reloj para saberlo. Podía sentirlo en el pecho, esa opresión familiar que surge cuando la expectativa se topa con la decepción. Intentó distraerse acomodando los cojines del sofá, encendiendo una lámpara y calentando la sopa sobrante, pero todo parecía inútil. Un trueno retumbó en la distancia, bajo y amenazante, como si la noche misma estuviera inquieta. Emma pensó en cómo solía ser su vida, cómo Daniel solía correr a casa solo para contarle pequeñas historias de su día, cómo solían sentarse juntos incluso cuando no tenían nada importante que decir. Ahora el espacio entre ellos se sentía más amplio que la sala de estar. La tormenta fuera arreciaba. La lluvia golpeaba el techo con fuerza, y un relámpago iluminó brevemente la calle silenciosa. El teléfono de Emma vibró, y por un instante sintió un alivio. Pero solo era una alerta meteorológica. Suspiró y dejó el teléfono boca abajo. No quería parecer desesperada, ni siquiera para sí misma. Con el paso de los minutos, sus pensamientos divagaron hacia las últimas semanas. Las noches en vela, las respuestas cortas, la forma en que Daniel evitaba su mirada cuando le hacía preguntas sencillas. Se dijo a sí misma que no debía imaginar cosas, que no debía crear historias por miedo. Pero la duda tiene la costumbre de crecer cuando se alimenta del silencio. El viento arreciaba, sacudiendo las ventanas, y Emma se envolvió en un cardigan, sintiendo de repente frío. Se preguntó cuándo su casa había empezado a sentirse como un lugar de paso. Entonces los faros de un coche brillaron entre la lluvia. Un coche redució la velocidad, giró y entró en su entrada. Emma contuvo la respiración. Primero sintió alivio, rápido y débil, seguido de algo más pesado, inquietud. La puerta principal se abrió, dejando entrar el sonido de la lluvia y los truenos, y Daniel entró, con la chaqueta mojada, y una expresión cansada pero reservada. Sus miradas se cruzaron por un instante, antes de que él apartara la vista, y ese breve momento resonó con más fuerza que la tormenta exterior. Emma comprendió entonces que lo que se estaba rompiendo entre ellos ya no era silencioso, estaba latente. Y esa noche, con sus truenos ensordecedores y el viento inquieto, parecía el momento en que todo aquello que habían estado evitando estaba a punto de salir a la luz. En los días que siguieron a aquella noche tormentosa, la vida siguió su curso en la superficie, pero algo invisible había cambiado en el interior de Emma Parker. Notó cómo las rutinas continuaban sin calidez. El café de la mañana preparado en silencio, despedidas rápidas, puertas que se cerraban suavemente, como si los ruidos fuertes pudieran romper algo frágil. Daniel seguía saliendo temprano y volviendo tarde, y cada vez que lo hacía, Emma observaba su rostro en busca de señales que no podía identificar. Su tranquilo vecindario, en un pequeño pueblo cerca de Seattle, permanecía sereno, con céspedes bien cuidados y saludos cordiales. Sin embargo, Emma se sentía fuera de lugar caminando por sus calles, como si ya no perteneciera a su propia vida.
Fue durante uno de esos paseos, cuando Emma conversó por primera vez largamente con Sarah Collins, la mujer que se había mudado a la casa de al lado unos meses antes. Sarah era amable, abierta, y desprendía una calidez que atraía a la gente sin esfuerzo. Hablaba de empezar de nuevo, de aprender a vivir sola otra vez, y sonreía de una manera que hacía que los demás se sintieran comprendidos. Emma escuchaba atentamente, sin darle mucha importancia al principio, hasta que empezó a notar con qué frecuencia surgía el nombre de Daniel en conversaciones informales, cómo Sarah mencionaba pequeños detalles sobre él que ella misma no había escuchado en semanas. La sensación regresó, esa silenciosa duda que intentaba ignorar. En casa, Emma veía a Daniel alejarse cada vez más, siempre distraído, siempre en otro lugar con la mente en las nubes. Revisaba el teléfono a menudo, apartaba la pantalla sin querer, y respondía a las preguntas con breves palabras, respuestas que terminaban las conversaciones antes de empezar. Emma no discutía ni presionaba. En cambio, observaba, recopilando momentos que no encajaban. Una tarde, mientras sacaba la basura, vio a Daniel y Sarah hablando, cerca de la cerca. Sus voces eran bajas, su lenguaje corporal cercano pero cauteloso, como si fueran conscientes de que los observaban. Reían suavemente, y Daniel parecía más ligero que en semanas. Emma se quedó donde estaba, invisible en la sombra del porche, con el corazón latiendo rápido, y la mente acelerada. Se decía a sí misma que era inofensivo, que los vecinos hablaban, que la risa no significaba nada, pero sus instintos se negaban a tranquilizarla. Con el paso de los días, el patrón se hizo más claro. Los regresos tardíos de Daniel a menudo coincidían con las noches en que Sarah se quedaba con las luces encendidas, y su humor cambiaba de maneras que Emma no podía explicar. A veces era más amable, otras veces distante, como si estuviera dividido entre dos mundos. Emma se quedaba despierta por la noche mirando al techo, repasando conversaciones y miradas, tratando de comprender cuándo la incertidumbre se había instalado en su matrimonio. No quería acusar ni imaginar lo peor, pero el misterio la oprimía lentamente, pesado e inevitable. Algo se desarrollaba silenciosamente, no en escenas dramáticas, sino en pequeños y cuidadosos momentos que se colaban por las grietas de la vida cotidiana. Emma lo sentía en lo más profundo de su ser. Una verdad que se formaba justo fuera de su alcance, esperando el momento adecuado para revelarse. Esa noche, la tormenta regresó con fuerza repentina, sacudiendo las ventanas y haciendo vibrar los viejos marcos de madera de la casa, como advirtiendo a Emma Parker que nada permanecería oculto por mucho tiempo. Se sentó en el sofá, envuelta en una gruesa manta, con una taza de té tibio en la mano, observando cómo la lluvia caía como hilos de plata sobre las calles oscuras. Cada relámpago iluminaba la habitación en breves y duros destellos, proyectando sombras en las paredes, y haciendo que la silenciosa casa se sintiera extraña y desconocida. Cuando Daniel finalmente entró, empapado y exhausto, la tensión entre ellos era casi palpable. Sus miradas se cruzaron brevemente, un intercambio silencioso que contenía años de palabras no dichas. Luego se giró hacia el pasillo, murmurando solo, «Día largo», como si eso pudiera explicar el peso que llevaba dentro. El corazón de Emma se encogió, no de ira, sino de anhelo y miedo, una mezcla de emociones que no lograba desentrañar. Quería hacer preguntas, exigir sinceridad, pero la tormenta exterior parecía llenarle la boca de silencio, dejando solo un vacío punzante, donde deberían haber estado las palabras. Al caer la noche, se fue la luz.
sumiéndolos en la oscuridad casi total, salvo por algún que otro relámpago que iluminaba los contornos del salón. Emma se acercó a la ventana, mirando hacia la lluvia, y notó una luz parpadeante en la casa de Sarah Collins, al lado. Un brillo tenue que parecía tentarla con lo desconocido. Y entonces lo vio. Una sombra moviéndose cerca de esa luz. Una figura de pie junto a la ventana de Sarah, hablando en voz baja. Y otra sombra inclinándose, casi tocándola. Sintió un nudo en el estómago, una tormenta propia creciendo en su interior, mientras el miedo y el dolor se mezclaban con una extraña y renuente curiosidad. No quería creerlo. No quería dejar que su mente imaginara lo que sus ojos le decían. Pero cada instinto le gritaba que algo había cambiado irrevocablemente. El sonido de los truenos, el aullido del viento y el golpeteo incesante de la lluvia se convirtieron en el telón de fondo de la tensión que sentía en su interior, amplificando cada pensamiento, cada sospecha, hasta que se hizo imposible ignorarla. Emma se dio cuenta de que ya no podía vivir en el espacio entre la observación y la acusación. La casa silenciosa, antes un santuario, ahora albergaba la verdad demasiado cerca, susurrando entre sombras y reflejos, y la tormenta exterior reflejaba la tormenta que se gestaba en su corazón. Permaneció junto a la ventana, mucho después de que Daniel se fuera al dormitorio, observando los movimientos en la habitación de al lado. Cada momento, una puñalada de incertidumbre. Cada relámpago, un recordatorio de que sus vidas habían cambiado. Y la noche no la dejaría dormir en paz hasta que se enfrentara a los sentimientos que había enterrado durante meses. La tormenta arreciaba, y Emma sabía que al amanecer nada volvería a ser igual. Esa noche, Daniel Parker finalmente se sentó frente a Emma, en la tenue luz de la sala. La tormenta de la noche anterior se había reducido a una suave llovizna, dejando la casa cargada de un silencio pesado. Parecía cansado, con los hombros caídos, evitando la mirada de ella al principio, como si estuviera reuniendo el valor para decir verdades que había intentado ocultar durante semanas. Emma permaneció inmóvil, Sue con las manos entrelazadas en su regazo. Escuchaba el leve zumbido del refrigerador y el goteo lejano de la lluvia que caía de la canaleta. «Necesito decirte algo», comenzó, con voz baja y vacilante, cargando el peso de confesiones no dichas. Emma sintió un nudo en el pecho, pero no dijo nada. Daniel explicó que en los últimos meses había desarrollado una cercanía con Sarah Collins, su vecina, no por atracción física, sino a través de conversaciones compartidas, apoyo emocional y momentos de vulnerabilidad que había descuidado compartir con Emma. Admitió que se sentía solo de maneras que no había reconocido antes, y que su apego a Sarah había crecido gradualmente, casi sin darse cuenta, dejándolo confundido y culpable. Emma escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de dolor y alivio por su honestidad, aunque las palabras le dolieron más de lo que esperaba. No se trataba de una traición como temía, pero aún así era una fractura, una grieta en los cimientos de su matrimonio, que alguna vez parecieron inquebrantables. La mano de Daniel temblaba ligeramente mientras continuaba, explicando cómo había intentado frenar el vínculo que crecía entre ellos, pero había fracasado. Cómo se dio cuenta de que su necesidad de conexión lo había llevado a tomar decisiones de las que se arrepentía. La mente de Emma se llenó de recuerdos de sus conversaciones, sus silencios, y las noches que había esperado sola, mientras él regresaba tarde a casa, cansado, distraído y distante. Comprendió que los momentos de tranquilidad que habían compartido últimamente no habían sido pacíficos, sino cargados de palabras no dichas y emociones ocultas. Esta revelación la hizo ver su hogar de otra manera, como si cada pared y pasillo albergara ecos de cosas que quedaron sin decir. Sintió ira, tristeza y una extraña empatía por Daniel,
sabiendo que su culpa era real y que no había tenido la intención de lastimarla. Aún así, saber de su cercanía emocional con otra persona le dejó un vacío, un recordatorio de que el amor por sí solo no podía arreglarlo todo. Finalmente los ojos de Daniel se encontraron con los de ella, buscando comprensión, perdón o alguna señal de que pudieran encontrar un camino juntos. Emma respiró hondo, dándose cuenta de que el matrimonio en el que había confiado toda su vida ya no era el mismo, y que la honestidad, aunque necesaria, había alterado el equilibrio entre ellos. Comprendió que necesitaba tiempo para asimilarlo, para decidir si podían reconstruir lo que se había roto, o si el vínculo entre ellos había cambiado irrevocablemente. La habitación permaneció en silencio. La llovizna exterior golpeaba suavemente las ventanas. Y por primera vez en meses, Emma sintió el peso de la claridad, dolorosa pero innegable. La confesión de Daniel, llena de arrepentimiento y vulnerabilidad, había destrozado las ilusiones bajo las que ambos habían vivido, dejándolos confrontar una realidad cruda, frágil e incierta. Esa noche, mientras la tormenta exterior amainaba, Emma se dio cuenta de que todo lo que una vez dieron por sentado, la confianza, la cercanía, la compañía fácil, ahora pendía de un hilo, esperando a ver si podía sobrevivir a la verdad. Sintió una profunda tristeza, pero también una extraña sensación de alivio, al saber que por fin estaban hablando con honestidad. Y supo que a partir de ese momento, nada volvería a ser igual en su tranquila casa.